Miren, Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el Padre, también nosotros llevemos una nueva vida a través de esta relación con Dios, pero también a través de esta confesión pública. Mire, Jesús no tenía pecado. Jesús era sin mancha, Él no había pecado. Sin embargo, Él se bautizó. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir las Escrituras. Él no tenía necesidad de sepultar el viejo hombre, porque Jesús no tenía manchas, no tenía pecado. Sin embargo, lo hizo. Y en ese momento donde Jesús es bautizado, ahí el Padre dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El Espíritu Santo vino sobre Él como paloma. Así que ahí vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted lo puede leer, que dice la Escritura, que en ese momento los cielos se abrieron. Y cuando nosotros tenemos actos de obediencia, los cielos se abren. No importa la pequeña obediencia que hagas, pero siempre que seas obediente a la palabra de Dios, el cielo se va a abrir a tu favor. Amén. Qué bueno es Dios. Qué bueno es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿quién viene a nuestras vidas a morar? El Espíritu Santo. No, a veces dicen, pero yo tengo el Espíritu Santo porque yo no hablo en lenguas. No tiene nada que ver. El hablar en lenguas es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, apenas vos recibís a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Y mire lo que dice 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando permitimos a Jesús morar en nuestra vida, en nuestro corazón, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Empieza a trabajar. El Espíritu Santo trabaja todo el tiempo en nuestras vidas. En primer lugar, el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? El Espíritu Santo te convence de pecado. Cuando mentís, cuando haces algo mal, cuando errás, hay algo que te empieza a molestar en tu interior. Y no es justamente tu carne, porque tu carne se deleita en el pecado. Pero el Espíritu Santo empieza a inquietarte. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo testifica la verdad. Nos revela la verdad, habla la verdad. Y en tercer lugar, es la fuente de testimonio de Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Había una canción que hace años cantábamos, no es de las anteriores, es más o menos, no es tan vieja. Y decía, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Porque el Espíritu Santo te revela a Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llegamos al Señor. Cuando vos llegás a una iglesia, cuando aceptás a Cristo en tu corazón, cuando le recibís en una calle, en una clínica, donde estés. Porque en todo lugar podemos abrir nuestro corazón a Cristo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Eso fue lo que experimenté yo en mi vida. Cuando Cristo llegó a mi vida, Él empezó a trabajar. Y sabe, a veces no nos gusta, porque el Espíritu Santo te hace ver aquellas cosas que no están bien. Hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar, y muchas veces nuestra carne se quiere rebelar en contra de eso que el Espíritu Santo nos muestra, pero Él nos muestra porque nos ama. Porque Él nos ama, yo diría amén. Amén, porque Él nos ama y porque Él quiere transformar todo nuestro ser. En Isaías 49, versículo 1 dice así:
Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. En este contexto, Isaías fue escogido y procesado por Dios para ser siervo de Dios, para llevar una palabra profética al pueblo. Y en ese momento, como hoy en día, era una espada aguda a esa generación que estaba en medio de la corrupción. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Dios. Pero yo quiero quedarme en primer lugar, Jehová me llamó. Diga conmigo, Jehová me llamó. Nada más hermoso que el llamado de Dios a nuestras vidas. Muchas veces pensamos, yo llegué a la iglesia por casualidad. Mire, escuchábamos hoy los testimonios ahora, recién que estaban compartiendo. Hoy a la mañana, ayer tuvimos un culto hermoso con unos testimonios, no sé, pero nuestro corazón ardía, ¿no? Yo creo que a muchos le ha pasado. Ese fuego, eso qué lindo que es Dios, lo que Dios hace. Fue un llamado unilateral de Dios hacia tu vida. A pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, dice Ezequiel 16, 6, 8, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus propias sangres y te dije vive. Y yo cuando leo la palabra quiero imaginarme esa situación. Él pasó, nos vio en esa condición y yo creo que el Señor hizo, vení, vive. Y me tomó, me eligió. Y así lo hizo con cada uno de nosotros. Y luego dice en Isaías, me llamó y tuvo mi nombre en memoria. Y ahí entro en conflicto yo, ¿vio? Porque mi nombre no se lo acuerda mucha gente. Es más, siempre me cambian el nombre. Me llamo Zulma y a veces me dicen Zulema, me han dicho Vilma, Susana. Yo, ¿cómo puede ser de Zulma? Te vas a todo eso. Y me pone mal. Lo reconozco, me molesta que me cambien el nombre. ¿A usted le gusta que le cambien el nombre? ¿Vieron? Nos pasa a todos lo mismo. Y qué feo que es cuando encontrás a alguien y decís, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Preferible decirle, ¿cómo era tu nombre? ¿No? Ahora, muchas veces nos pasa a nosotros que nos olvidamos del nombre de alguien, pero qué lindo cuando pasa el tiempo y te encontrás con alguien, dice, hola Zulma, ¿cómo estás? Vos decís, wow, se acordó de mi nombre. Es como que te sentís valioso, importante, ¿no? Se acordó de mí, me tuvo presente. Bueno, acá el Señor dice que Él tuvo nuestro nombre en memoria. En Lucas 1:31 vemos al ángel Gabriel dando directivas para que Jesús llevara un nombre. Es decir, que el nombre es importante. El nombre es importante ¿por qué? Porque Dios es un Dios generacional, pero también es un Dios personal. Y es importante saber que Dios se acuerda de mi nombre. Claro que hoy en día podemos encontrar diferentes situaciones, porque quizás está el nombre que te pusieron tus padres, está el nombre que te pone la sociedad y está el nombre que te pone Dios. Muchas veces hemos sido marcados por ese nombre que te ha puesto la sociedad. Hay gente que fue marcada por ese nombre, por esa familia que quizás era una familia donde no estaba bien formada, había problemas en el hogar, quizás había un padre alcohólico, una madre drogadicta, un padre violento, muchas situaciones. Sabemos que en la vida se enfrentan muchas situaciones. Y qué triste cuando te reconocen por el nombre de lo que vos viviste o de lo que vos pasaste. Yo recuerdo una mujer que cuando llegó al Señor era una mujer muy triste. Y la verdad que yo veía en ella algo especial. Pero ella había sido marcada por el nombre que le había puesto la sociedad. La sociedad le había puesto el nombre así, la hija de la alcohólica. Y ella
cargaba en su corazón ese dolor. Porque cuando iba al negocio, iba a un almacén, iba a una carnicería, decía, esa es la hija de la borracha. Y eso a veces nos daña nuestra identidad. Y hace que vivamos una vida de derrota, una vida de fracaso. Pero qué bueno que es Dios, porque Él nos da una nueva identidad. Ahora, yo en esta tarde quiero decirte algo muy importante y quiero que lo escuches y que sepas que hay algo que el diablo quiere hacer y es destruir tu identidad. Si Él destruye tu identidad, va a destruir el propósito que Dios tiene con tu vida. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Hablamos de Jesús, Él fue bautizado, los cielos se abrieron, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vino el Espíritu Santo sobre Él, tremendo, pero Dios, el Espíritu lo lleva al desierto para hacerlo preparar para la obra del ministerio. Y miren lo que pasa en Mateo 4:14. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días y 40 noches. A veces no aguantamos uno. Y vino el tentador y le dijo, si eres, ¿qué le dijo? ¿No está el versículo? Si eres el Hijo de Dios. Bueno, no está. Si eres el Hijo de Dios. ¿Está el versículo? Bueno. Ya va a estar, tenga fe. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué atentó el enemigo contra Jesús? ¿Qué le dijo si eres? ¿De qué estamos hablando? De la identidad. El diablo vino a tocar la identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque él no quería que Jesús cumpliera el propósito. Ahora dice que Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, ¿qué le dijo de vuelta? Si eres el Hijo de Dios. Otra vez el diablo viene ¿contra qué? Contra la identidad. Y eso es lo que el diablo quiere hacer en tu vida. Destruir tu identidad como hijo de Dios para que no tengas una vida de victoria. Para que no cumplas el propósito de Dios. Entonces le dijo, Jesús le contesta a Satanás. Le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, acá vemos al enemigo tentando al Señor, que le muestre que era hijo de Dios. Y sabe, hoy en día el enemigo viene y te quiere decir, ¿sos hijo de Dios? ¿Y por qué no haces milagros? ¿Por qué cuando orás no se sanan los enfermos? ¿Por qué tu familia está así? ¿Por qué te pagan tan poco en tu trabajo? ¿Por qué te echaron del trabajo? No tenemos que probar que somos hijos de Dios, tenemos que creer que somos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Yo creo que Dios me dio la identidad de hija de Dios. No tengo que andar probándole al mundo que yo soy hijo de Dios. Yo sé quién soy. Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba. Y el diablo va a querer siempre atacar tu identidad para que vivas una vida de derrota, para que vivas una vida de fracaso. Con la identidad no se juega. Decirle que te está al lado, con la identidad no juegues. La identidad es para disfrutarla. Decir, voy a disfrutar la identidad. No importa lo que digan los demás. No importa la etiqueta que te haya puesto el mundo. Lo importante es lo que Dios dice de vos. Vos tenés que creer la verdad de Dios y disfrutar de esa paternidad. Amén. De esa paternidad. No importa cuántos me gusta te den en el Facebook, en el Instagram. No importa eso. No te ates a eso. Sé feliz. Disfrutá de lo que Dios dice en su palabra de vos.
de los proyectos que Dios tiene para tu vida. Veamos otro ejemplo de identidad. Mateo 16, versículo 15 al 17. Y les dijo, vosotros, ahí Jesús hablando con sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y respondió Simón, siempre apresurado, tú eres Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De qué le estaba hablando Pedro? Vamos de vuelta. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién soy yo, Pedro? Y Pedro, ¿qué le dice? ¿Tú eres el Hijo? ¿De qué le estaba contestando? De identidad. Es como que usted me pregunte, ¿quién sos vos, Zulma? Yo soy Zulma, la hija de Aida y Celso. Estoy hablando de mi identidad. Y ahí Jesús, cuando Pedro le contesta esto, le responde Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Jesús le responde a Pedro de su identidad. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Graciela, hija, no me acuerdo tu mamá. Tú eres Fabiana, hija de... Entonces, cada uno tiene su padre. Ahora, dice que Jesús, luego de hablar de la identidad que tenía Simón, luego de la confesión que Jesús hace, que Simón hace, de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Jesús le dice, yo sé quién eres Simón, hijo de Jonás. Pero cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, le dice, pero ahora tú eres Pedro. No sé si usted está entendiendo, pero cuando nosotros llegamos a Cristo y reconocemos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, Él cambia nuestra identidad. Quizás hay una identidad que te ha marcado, que te ha dañado, que ha traído consecuencias en tu vida, pero a través de la confesión de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos tener una nueva identidad. Amén. Amén. Qué importante tener esa identidad de hijos, porque sabe, hay mucha gente que no se siente hija de Dios y lucha con ese espíritu de orfandad. En Deuteronomio 23:2 habla del bastardo que no podía entrar en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Y lo triste es que muchas veces vemos personas que no disfrutan el ser hijos de Dios, que viven con ese espíritu de orfandad. Quizás su padre lo abandonó, quizás no tuvieron un padre modelo, quizás algo les faltó en su vida y hoy no pueden disfrutar de la paternidad de Dios. O quizás relacionan a su padre natural con Dios y piensan que Dios no los escucha, que Dios no los ama, que Dios no los tiene en cuenta. Pero en esta tarde yo quiero hablar de algunas características notorias en aquellos que padecen esa orfandad. Y quiero que a través de la palabra puedas hacerte un chequeo y puedas descubrir si en tu vida hay ese espíritu de orfandad. Ese espíritu que no te deja disfrutar de ser hijo de Dios. Y en primer lugar, las personas que tienen este espíritu de orfandad padecen de inseguridad. Son inseguras. Son personas que son inconstantes, que son inestables, que cambian todo el tiempo. ¿Vieron esas personas que un día están de otra forma y al otro día están de otra? Son personas que al ser tan inseguras están siempre buscando la aprobación, el aplauso, el elogio. Y eso hace muchas veces que te sientas mal. Porque no todo el mundo te va a elogiar, no todo el mundo te va a aplaudir.
y menos si servís al Señor. Porque cuando entramos a servir al Señor, muchas veces Dios empieza a moldear nuestro carácter. Y es parte de aquellas cosas que tienen que morir. Pero eso muchas veces te impide que disfrutes de la plenitud en Cristo. Son personas que se alimentan de elogios, de aplausos, de logros. En los primeros años de vida, un niño descodifica el desamor y el abandono pensando que no es suficiente. Vos a un niño no le mostrás amor, lo dejás solo, lo dejás llorar y ese niño empieza a sentir que no tiene importancia, que no tiene valor, que no lo ama. Y eso muchas veces se hace fuerte. Entonces llegamos al Señor y volvemos a tener la misma experiencia. Pensamos que Dios es igual a nuestros padres terrenales y Dios es 100% amor. Dios es bueno, Dios no falla, Dios siempre nos va a amar de tal forma que dio a su Hijo Jesús. Son personas que viven con el temor a ser abandonados y a veces llegan a victimizarse. Y sabe, tienen tanto temor a ser abandonados que prefieren abandonar antes de ser abandonados. Por las dudas te abandono antes de que vos me abandones a mí. Eso hace que no tengan relaciones fuertes, relaciones sanas, relaciones duraderas. Jesús fue seguro en Dios, porque Él sabía que venía a cumplir un propósito como cada uno de nosotros ha venido a esta tierra para cumplir un propósito de Dios. ¿Sabía usted? ¿Sabía que tiene un propósito? ¿Sí? No saben, me parece. ¿Saben que tienen un propósito? Y los que vinieron por primera vez les aviso también que tienen un propósito. En esta colmena no hay zánganos, Todos trabajamos, porque la obra del Señor trabaja. Mire, Jesús un día le decían, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, le ponían, le hacían el camino, y otro día le decían, crucifícanle a aquellos mismos que lo habían elogiado. Por lo tanto, nuestra seguridad no depende de lo externo, nuestra seguridad depende de nuestra relación con Dios. Dice Romanos 8, 15, 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabe lo que es Abba Padre? Es la expresión de un niño chiquito que levanta sus brazos y dice, papito querido. Cuando se va esa inseguridad, cuando más cerca estamos de Dios, cuanto más conocemos el corazón del Padre, cuando puedo saber lo que le agrada, cuando puedo sentir los latidos del corazón de nuestro Padre, esa inseguridad se va, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi seguridad es Él. Él me libra de los temores. Otra de las características de una persona que vive en ese espíritu de orfandad es el fastidio. Acá no hay hermanos fastidiosos, seguro que no. Pero es una insatisfacción continua. Nunca se sienten felices. Buscan llenar su vida con cosas externas, con lo que hacen, con lo que compran, con lo que obtienen. No buscan intimidad en la casa. No buscan intimidad con el Padre, no buscan estar cerca del corazón de Dios. Y hay un ejemplo en la palabra en Lucas capítulo 15, versículo del 25 al 26, y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y dice el versículo, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Acá vemos la ilustración del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esta historia? Ustedes saben, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Se fue, se gastó toda la herencia. Pero estaba el hijo mayor, y el hijo mayor estaba en la casa,
pero tenía una insatisfacción. Estaba incompleto, no se sentía pleno, no disfrutaba de estar en la casa de Dios. ¿Sabe? Lo mejor que nos puede pasar, hermanos, es venir a la casa de Dios. Usted tiene que venir con gozo, con alegría, con ganas de hacer palmas, con ganas de dar gritos de júbilo. Porque venimos a la casa de papá. Porque venimos a la casa de papá. Amén. Entonces el domingo yo me preparo porque voy a alabar a mi papá. Pero este hombre, el hermano mayor, estaba en la casa, pero no disfrutaba estar en la casa. Él estaba ahí trabajando, haciendo las cosas, pero de pronto escuchó danzas, escuchó música y sintió un aroma rico. Y dijo, ¿qué pasa? Que hay tanta fiesta en la casa de mi papá. Pero me impacta porque dice la palabra que él, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Eso me habla que él no conocía el corazón del padre. No sabía lo que el padre estaba sufriendo por ese hijo que se había ido. No sabía lo que el padre necesitaba que su hijo volviera. Y eso nos habla de que muchas veces estamos en la casa, pero no conocemos ni la visión, ni lo que Dios quiere para la casa. No disfrutamos de lo que Dios quiere hacer. Y dice que este hombre cuando se acerca y le pregunta, le dijo, tu hijo ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué hizo el hermano mayor? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Acá no pasa eso. No hay hermanos mayores que se enojan. Pero qué triste sería que cuando viene aquel que se había ido y se había perdido y de pronto lo vemos entrar por la casa y nosotros decimos bienvenido, que los hijos mayores, los hermanos mayores se enojen. Qué triste sería. Eso habla de un espíritu de orfandad, de no sentirse hijo de Dios. Porque él tendría que haber sabido lo que el padre estaba sufriendo. Él tendría que haber deseado que ese hermano que se había ido vuelva. Pero solamente sintió enojo, solamente sintió celos, solamente sintió bronca. Entonces dice que el padre le dijo, miren lo que le dijo, el papá le dice, entonces se enojó y no quería entrar a la casa porque estaba molesto. ¿Cómo estaba el hermano mayor? Estaba molesto, estaba enojado. Entonces salió por tanto su padre y le rogaba que entrase a su casa, que disfrutara de la llegada de ese hijo pródigo que se había ido. Hermanos que se enojan cuando un pecador vuelve al camino y quedan con enojo, con ira. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí, el hermano mayor, tantos años te sirvo. Tantos años, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que Dios nos libre de ese espíritu de orfandad. El hijo mayor no se sentía hijo, no disfrutaba estar en la casa del padre, hacía todo por obediencia, pero no por amor, porque podés obedecer a Dios, pero no conocer el corazón de Dios. Y eso es lo más importante. Aquel que tiene identidad puede conocer el corazón de Dios. Sabe lo que a Dios le alegra, sabe lo que a Dios le entristece. Y eso te lleva a una relación sana y a una relación bendecida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Son personas inmaduras las personas que tienen este espíritu de orfandad.
Son personas que huyen de los procesos. Cuando hay un proceso de parte de Dios, cuando Dios quiere hacer algo en una vida que tiene este espíritu de orfandad, huye, se va, me voy de este lugar. No será de acá, de otro lugar. Me voy. ¿Por qué? Porque no soportan el proceso, no soportan lo que Dios quiere hacer. Entonces empiezan a estar incómodos y dicen, me voy, dejo todo. Ese es el espíritu de orfandad, aquello que quiere atacar tu identidad. Son personas que no piden consejo y cuando lo piden, hacen lo que quieren. Acá no pasa, pero ¿cuántas veces uno da consejos y después, ¿para qué lo diste? En la multitud de consejos está la sabiduría. Hay personas que son inmaduras, que tienen un poco de misticismo. Siempre te dicen que Dios les dijo. Yo me sorprendo, hermanos, porque a mí para que Dios me dé una palabra, me cuesta. Pero algunos parece que tienen un celular. Mandan un WhatsApp y ya está. Qué tremendo, ¿no? A mí Dios me dijo que haga esto, a mí Dios me dijo que haga aquello, a mí Dios me dijo que haga lo otro. Lo único que te dijo Dios es lo que dice en su palabra. Y nosotros nos tenemos que mover bajo la palabra de Dios, que es nuestra guía, nuestra lumbrera, es la que nos va a llevar a un puerto seguro. Pero muchas veces decimos, Dios me dijo que me vaya de la iglesia. ¿Cuántas personas me han dicho eso? Se han ido y han vuelto a la iglesia. Pero ¿cómo es? ¿Dios se equivoca? Si Dios te dijo que te vayas, no tenés que volver. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nos movemos en nuestros deseos. Un líder inmaduro que no tiene identidad de hijo puede causar desastres en la iglesia. Desastres. Por su forma de hablar, por su forma de gesticular, por su forma de moverse. Mire, yo recuerdo, hoy contaba un poco que cuando era chica, al lado de la casa donde nosotros vivíamos había unos árboles de ciruelos. Y había dos jóvenes que se comían las ciruelas de ahí. Pero claro, las ciruelas parecían maduras, pero no estaban maduras. Se las comieron y se indigestaron a tal punto que casi se mueren. El fruto parecía bueno, pero luego ¿qué hizo? Les dañó. ¿Por qué? Porque no estaba maduro. Yo recuerdo cuando éramos chicos con mi hermana veníamos por Alén Doble, algunos deben recordar que había unos árboles de naranja, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Algunos, yo estoy tan vieja que... Gracias, Fer. Que parecían riquísimas. Yo quería llevar una bolsa para traerme las naranjas. Mi mamá me decía, no comas esas naranjas porque te morís. ¿Por qué? Porque no son buenas, son silvestres. Esas naranjas no las puedes comer. Y a veces pasa eso. Comemos de personas que no tienen el fruto maduro. Porque hay inmadurez, porque no disfrutan de la identidad. Cuando la identidad es marcada, produce desastres. Miren, Hebreos 5, 11, 14 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como un niño pequeño que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, diga conmigo, los que fuerza de práctica, no, póngale más fuerza, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aunque no nos guste, muchas veces Dios nos permita que practiquemos. A veces no nos gusta, pero es necesario para que podamos crecer y para que podamos desarrollarnos. La persona que tiene espíritu de orfandad es una persona independiente. Siempre dice obedecer,
pero hace lo que se le da la gana. Son personas que te dicen, sí, quédate tranquilo, yo lo voy a hacer así. Y se da vuelta y hace lo que se le da la gana. Nosotros no podemos ser independientes. Nosotros estamos unidos a la vid. Dice que si nosotros nos cortamos de la vid, nos vamos a secar. Y lejos de Dios, nada podemos hacer. Nosotros tenemos que estar unidos a Él. No podemos movernos independientemente. Tiene que haber una unidad para que todo aquello que el enemigo está queriendo hacer en mi identidad se vaya. Yo no sé si usted realmente desea en esta noche ser libre de ese espíritu de orfandad. Pero dice Juan 8, 37, y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos más del Espíritu Santo. El Señor no quiere que vivas como un huérfano, porque Él quiere ser tu Padre. Pero vos tenés que permitirle al Espíritu Santo que te revele a Cristo. Él habla de una intimidad con Dios, de una relación. Jesús en el Getsemaní, en el momento más difícil de su vida, en el momento de más dolor, Él clamó a su Padre y le dijo, papito querido. Su relación no se cortó por el dolor, no se cortó por la situación dolorosa que estaba atravesando. El Salmo 36:8 dice, el salmista David, quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú le das a beber de un río delicioso. Que no nos pase como el hijo mayor, que estaba en la casa, pero no disfrutaba el ser hijo de Dios. No disfrutaba de las bendiciones de Dios. No disfrutaba de la cercanía entre los hermanos, de aquel que se había ido, que había vuelto. Que en esta casa pueda haber hijos con una identidad firme en el Señor. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios restaura en esta tarde. El Espíritu Santo está en este lugar y su presencia está en este lugar. Quizás muchas veces te cuesta creer que Dios te ama, que Dios te escogió, que Dios tiene un propósito, porque la sociedad te marcó o porque quizás tu identidad en tu familia no fue lo mejor. Pero en esta noche el Señor trae libertad. Yo sé que el Espíritu Santo va a traer libertad en esta hora, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Él nos escogió. Y qué tremendo saber que fuimos escogidos por Dios. A mí me gusta cuando a veces voy caminando en el mar, en la playa, en la arena, levantar algunas piedritas o algunos caracoles que para mí son lindos, quizás para otros no, pero los miro y los escojo, los elijo. Había un montón, pero elegí unos poquitos. Y así hizo Dios. Si hoy estás en este lugar es porque Dios te escogió. Y no porque seamos lo mejorcito, hermanos. Porque Dios escogió lo vil, lo menospreciado de este mundo. Y cada uno de nosotros está en proceso. Yo tengo que cambiar. Usted tiene que cambiar. Porque la iglesia está formada por hombres y mujeres imperfectos. Necesitamos del Espíritu Santo. Pero gracias por esta dispensación donde podemos disfrutar del Espíritu Santo, que es nuestro amigo y nos revela a Cristo y te revela tu identidad para que puedas vivir una vida bendecida, una vida plena, una vida abundante. Por eso yo te invito a que te pongas de pie. Oh, aleluya. Eres aceptado por Dios. Aunque la sociedad te haya rechazado, aunque tus padres te hayan abandonado, aunque hayas sufrido en tu hogar, el Señor te dice, eres aceptado por mí. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios sufre cuando te ve engañado por las mentiras de Satanás. Dios se entristece cuando ve que estás dudando de tu identidad, de quién sos en Cristo. Él quiere que tengas una vida abundante, una vida plena, una vida en libertad, que vivas feliz porque solamente eres un hijo de Dios. Rabbi Shimbiri Kandaya. Eres hijo amado por Dios. Espíritu Santo de Dios, en esta noche te ruego que todo espíritu de orfandad pueda abandonar las vidas.